Paisajes de Juego explora la transversalidad e importancia del juego para el diseño y la planificación de los espacios públicos y las ciudades. Somos Leticia Lozano, Mariana Ríos y Rodrigo de Noriega. Y a través de esta plataforma invitamos a diversos agentes de cambio a compartir experiencias y aprendizajes desde el contexto latinoamericano y en español. Nuestra primera temporada es patrocinada por Jumbo, a quienes agradecemos las facilidades otorgadas para la producción de estos episodios. Si tienes un proyecto o marca y quieres sumarte a esta iniciativa, contáctanos a través de Cool Hunter MX o de Macia Studio. Hola, bienvenidas y bienvenidos a la miniserie Paisajes de Juego. El episodio de hoy se titula Juego y Ciudad. ¿Por qué debemos pensar a las ciudades desde la perspectiva del juego? ¿Qué tiene que ver el juego con la planeación y el diseño urbano? ¿Qué elementos urbanos pueden activar nuestro estado mental de juego? ¿Es posible comprender la intersección de juego y ciudad sin sesgos adultocéntricos? Este tema surge porque consideramos que la importancia del juego en la creación de ciudad es una responsabilidad transversal que debe compartirse entre diversos actores, disciplinas del saber y en correspondencia con todas las personas. Pensar en espacios públicos y ciudades desde la perspectiva del juego se transforma en una apuesta por generar lugares no solo para la infancia, sino para todas y todos. El día de hoy nos acompañan Viviana, Pablo y Cintia, tres personas que trabajan incansablemente en territorio latinoamericano para transformar nuestras ciudades desde la perspectiva del juego y las infancias urbanas. Primero les queremos presentar a Viviana Cordero. Ella es cofundadora de Huasipichanga, una consultora urbana enfocada en crear mejores ciudades para incluir, para jugar y para vivir. Su trabajo se centra en planificar ciudades de la mano de los niños, siempre guiada por los conceptos de cocreación y justicia intergeneracional. Viviana es abogada con maestría en gestión y desarrollo urbano, especializada en estrategias y planificación urbana. Tiene experiencia en derecho y gestión urbana, en asesoría legal y de políticas en el sector público en América Latina, así como liderando organizaciones civiles para la transformación del espacio público. Bienvenida, Viviana. Gracias, qué gusto estar aquí. Nuestro segundo invitado es Pablo Lazo. Él es director de Desarrollo Urbano y Accesibilidad para WRI México. Es responsable de definir e implementar la estrategia para la planificación integrada en relación con bajas emisiones de carbono, resiliencia y uso del suelo en asociación con otros miembros del equipo ejecutivo. Desarrolla investigaciones sobre planificación urbana y contribuye a definir métricas y herramientas que apoyen una agenda urbana estratégica. Fue director asociado de la firma de consultoría, ingeniería y diseño Arupan Partners en diferentes países donde desarrolló el sector de planificación urbana integrada y coordinó la consultoría del programa Fundación Rockefeller 100 ciudades resilientes para diferentes ciudades de América Latina. Bienvenido, Pablo. Gracias, Mariana. Buenas tardes y buenos días a todos y todas. Nuestra tercera invitada es Cintia Flores. Ella es especialista en mercadotecnia y debido a su interés por el espacio urbano se integró al equipo de Jumbo, donde se ha especializado en impulsar el desarrollo de proyectos con alto valor social a través del equipamiento recreativo, deportivo y mobiliario urbano, y de construir una comunidad comprometida con el uso, cuidado y creación de parques. Cintia es apasionada del espacio público, impulsora de los espacios incluyentes y accesibles. Y bueno, Cintia, personalmente y a nombre de Cool Hunter MX, te agradecemos mucho y a todo el equipo de Jumbo por formar parte de este proyecto y por el apoyo para su realización. Al contrario, muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes. Viviana, Pablo y Cintia trabajan desde diversas aristas en la planeación y el diseño urbano. Así que la pregunta obligada es, ¿cómo definen juego? Sí, bueno, para mí el juego es la mayor forma de experimentación. Albert Einstein en realidad decía que el juego es la forma más elevada de investigación. Y creo que sí, cuando vemos a un niño que está jugando con algo, en realidad está analizando qué tiene ese algo. Y nos pasa muchas veces, ¿no es cierto?, que le damos un regalo a un niño o una niña y no juega con el juguete, sino con la caja. Y es precisamente porque el juego de una u otra forma nos permite primero pasarnos a ese círculo mágico en el que podemos imaginarnos otras cosas y en el que todo puede ser posible. Entonces,
Precisamente yo definiría el juego como esta forma de experimentación y de iteración para percibir los objetos, el espacio y todo lo que está a nuestro alrededor. Yo pienso que el juego, antes que nada, es un proceso de aprendizaje y es un proceso libre, abierto, generalmente que no es que no tenga reglas, pero las reglas se dan en función de esa misma exploración que se hace a través de jugar, como dijo Viviana, cuando el niño juega con una caja, un envoltorio, una pelota. Y además, ese proceso no debe de ser restrictivo a una franja de edad. Es decir, yo creo que todos los seres humanos practicamos y deberíamos de hacerlo más, ese proceso de juego, de introspección, de exploración en nuestras distintas actividades diarias y profesionales si somos adultos. Entonces, el juego, en mi opinión, y en la práctica que hago todos los días, es esa forma de preguntarse abiertamente y de explorar de la forma más amplia con ello que estoy trabajando en ese momento. Para mí el juego es como esa actividad, ¿no? Donde generamos diversión, ¿no? Y el principal objetivo es lograr estos momentos de disfrute. Es esa actividad donde, bien lo menciona Pablo, que todo este proceso te hace llegar a transmitir emociones, ¿no? Alegrías, esas ganas de jugar, de deseos de ganar, y al mismo tiempo nos permite socializar y permite la inclusión de todos los participantes, ¿no? Por eso es que se convierte en una acción vital e indispensable para el desarrollo de todos los seres humanos. El juego para mí es una actividad que debería ser de carácter universal, ¿no? Sin importar las condiciones de vida, ni mucho menos las habilidades físicas y mentales. Por eso mismo, algo que debemos de tener muy claro es que todos tenemos derecho a jugar. Encontré una frase que les comparto que me gustó mucho, que dice: el juego es la manifestación de la imaginación y la fantasía puesta en movimiento. Creo que resulta muy interesante escuchar justo, ¿no?, las intersecciones entre los conceptos y cómo las definiciones tienen mucho que ver también con las experiencias propias. Por lo que la segunda pregunta sería para Viviana, Pablo y Cintia: ¿qué suceso, persona o proyecto les hizo dedicarse a este tema? Bueno, mi historia con el juego es un poco chistosa, porque en realidad, como bien decía Leti, yo estudié Derecho, me gradué de abogada, y cuando me gradué estaba trabajando en una firma de abogados y no me gustaba, pero no sabía qué otra cosa hacer. Y todos mis amigos eran arquitectos y me dijeron: ve, nos vamos a Nicaragua y después 2 meses por Centroamérica a viajar, nos vamos a un taller de arquitectura social, ¿por qué no vienes con nosotros? Y yo: pero yo no soy arquitecta. No, no pasa nada, ven. Entonces fui y literal era solo para arquitectos. Me pusieron a hacer planos y todo y yo ahí no sabía qué hacer. Pero en realidad lo que pasó es que ellos estaban trabajando en el espacio público, hicieron una intervención de juego en realidad, ¿no? Y sabiendo que el juego es este espectro, ¿no? Desde tal vez patear una piedra y uno va jugando, a los juegos como el fútbol, que tiene todas las reglas y tiene un equipo y etcétera. Y en esta intervención que ellos hicieron, que era al lado de una playa, yo me di cuenta que tanta gente iba a este espacio público y que les cambiamos muchas cosas de su vida por algo súper chiquito, ¿no? Algunos tuvieron la oportunidad de vender helados, de vender gaseosas alrededor de la plaza y decían: no, es que antes nadie venía, entonces esto está súper bien para nosotros, o no tenía dónde traer a mis hijos y ahora pueden jugar aquí. Y yo dije, como abogada, digo: esta es una buena forma de hacer justicia. Entonces, cuando regresé al Ecuador, en realidad empezamos Huasipichanga para reactivar espacios públicos y siempre hacerlo desde esta perspectiva de cómo traemos a la gente a trabajar juntos o a encontrarse en el espacio público. Y cada vez que trabajábamos en el espacio público, los primeros en acercarse a ver qué estaba pasando eran los niños y las niñas, y con toda la curiosidad del mundo
Y nos dimos cuenta que, claro, tendríamos que buscar la forma más fácil de explicar lo que estábamos haciendo, pero ellos eran los mejores mensajeros de nuestro proyecto. Si es que nosotros íbamos directo a hablar con los adultos eran, pero ¿de qué partido político eres? ¿O eres del municipio? ¿O yo quiero la piscina como hicieron en el otro barrio, aunque en este no necesitamos? ¿Saben? Que los intereses eran diferentes. En cambio, los niños entendían súper bien lo que estaba pasando, lo que estábamos haciendo. Iban donde el tío, la tía, la mamá, el papá y le decían, ve, están haciendo esto de aquí, acompáñanos. Y eran los primeros mensajeros del proyecto, pero también quienes hacían como de pega, ¿no? De pegamento de esa comunidad. Y descubrimos que, claro, como decían ya, no solo los niños y las niñas juegan, jugamos todos, pero a través de esos procesos podemos crear comunidad y mucho más si es que lo unimos con el espacio público. En mi caso es muy peculiar porque el inicio del interés por involucrar a los niños en el ejercicio de entender que es una ciudad surgió con mis hijos. Cuando en una escuela de mis hijos en Brasil, hace ya más de 10 años, me invitan a dar una charla de la profesión de la que soy y explicarle a unos niños entre 3 y 6 años qué hace un arquitecto, un urbanista. Y pensando en cómo con mensajes muy simples, lenguaje totalmente abierto y sencillo, uno puede explicarle a los niños qué es lo que hace un urbanista. Y pensando en ello, lo que diseñé fue un tallercito con ellos en donde les proponía primero tener un diálogo para ver y escuchar la percepción de los niños de qué es una ciudad. Y como saben, los niños, ya lo mencionó Viviana, no tienen filtros, te dicen exactamente la percepción de lo que están viviendo y de sus recuerdos. Y esa es la primera parte que me abre a mí como todo un horizonte de franqueza y de transparencia de cuando uno practica el urbanismo y generalmente se enrolla con muchos temas, con muchas complejidades y al final son cosas y términos muy simples, conceptos muy básicos como dónde juego, dónde vivo, cómo me muevo, a dónde trabajo. Y después de esa primera etapa del tallercito los invité a dibujar y fue una gran sábana en el piso donde 14 chamacos andaban dibujando y la tarea fue, hablando de juegos, fue un juego en donde yo solo les puse 2 reglas. La primera regla es que les dibujé un elemento natural que tiene cualquier ciudad, un río, una montaña, un bosque, un gran parque. Y lo segundo que les dije es, bueno, cada uno de ustedes tiene que pensar, pues, en las cosas que hay en una ciudad. Y ahí hicimos una colecta de qué cosas hay y salieron, pues, los árboles, los pájaros, los coches, las carreteras, los edificios. Y entonces dividí al equipo y cada uno empezó a dibujar. Y el collage resultante fue el inicio de 6 talleres más con la escuela, con la misma metodología, en donde cada vez más fui aprendiendo lo importante, no solo que es aplicar normas de urbanismo a los niños y que los niños tengan respuestas muy claras y muy agudas y muy precisas de cómo se tiene que planificar una ciudad, sino además de esa coparticipación que es elemental y que hace 10 años pues empezaba a ver en algunas ciudades del mundo como la forma en la que se tiene que pensar una ciudad y los espacios públicos como piedra fundamental, pero también tomar en cuenta una voz que generalmente pues hasta hace muy poco se ignora, ¿no? En cómo uno planea la ciudad. Y esto lo llevé lo escalé en varios proyectos y el último fue con la Fundación Rockefeller, justamente en asociación con una fundación suiza, la Bernard Bailien Foundation, que justamente trabajaba con niños de primera infancia y quería dar el salto a este siguiente segmento, los niños que ya empiezan a tener sensibilidad y conocimiento de su entorno urbano, de lo que es moverse por la calle, de lo que es llegar a un parque y no tener lo que uno quisiera tener como niño, y te abre una serie de líneas de exploración para diseñar jugando con ellos y poder definir programas arquitectónicos y de arquitectura de paisaje que ningún
gran arquitecto del mundo puede llegar a ellas porque no tiene esa directa vivencia y directo razonamiento como tienen los niños. Y eso fue lo que se hizo en varias ciudades en Brasil, luego lo replicamos un poquito en Perú y próximamente esperemos esté en otros países en América Latina. Les platico. Desde muy chica, mis papás me metían a un grupo scout. Este grupo scout se reunía dentro de un parque. Y fue cuando tuve como estos primeros acercamientos de entender cómo era el espacio, por qué el espacio, la interacción y la importancia que tiene dentro del desarrollo que tú tienes en la infancia, en la adolescencia. Mi vida scout fue muy, muy larga, ¿no? Y desde entonces fue cuando nació en mí como este amor por los parques, por el espacio público, sin tener como nada técnico, ¿no? Solamente era vivir el espacio, disfrutar de ello, de lo que vivías con tus compañeros y la cultura que empezaste a formar. Entonces, desde siempre mi hobby ha sido, pues, visitar los parques, observar a la gente y en que de verdad es un disfrute estar ahí, ¿no? Disfrutar, ver cómo se comportan, cómo interactúan, cómo juegan. Y no solamente los niños, los jóvenes, las familias, cómo es un lugar de integración. Eh, y bueno, también te das cuenta cómo hay una comunidad que tiene una gran necesidad de que cuidemos esos espacios, ¿no? ¿Cómo le hacemos para sumar propuestas, para que la gente nos visite más, para que no lo vayan a cerrar, para que lo mantengamos limpio, para que lo mantengamos seguro? Y realmente estoy convencida de que estos espacios tienen mucho valor social y a todos los niveles. Entonces, cuando en el desarrollo de mi vida profesional, pues me uno al equipo de Jumbo y empiezo a entender como la parte más técnica, los reglamentos, pues todo lo que implica el espacio público, el desarrollo del urbanismo, y empezamos a unir esfuerzos para impulsar la creación de estos espacios que ayuden a generar comunidades más felices y sanas, porque era lo que yo vivía, ¿no? Yo era muy feliz cuando yo llegaba al parque, pero no te dabas cuenta solamente de la felicidad, sino la importancia que aportaba y todos los beneficios que traían a tu salud, ¿no? Mantenerte activo. Yo estoy realmente convencida que estamos en un excelente momento para impulsar la creación de espacios donde todos podamos jugar, donde todos podamos disfrutar libremente, sin importar la edad, el sexo, las condiciones sociales, que hay mucho que estudiar, que hay mucho que aportar, porque estos espacios realmente lo necesitan. Cuando te vas metiendo, cuando lo vas analizando, dices, oye, tenemos mucho que hacer, necesitamos muchas manos, muchas ideas para crear más parques, para que los niños, y no los niños, no, repito, de todas las edades podamos disfrutar de estos espacios que realmente aportan muchos beneficios a cualquier persona. Me parece súper interesante como escuchar cómo convergen todos estos puntos y cada quien pues también desde su contexto y desde sus particularidades, ¿no? Esto como que nos hace pensar también un poquito en lo que sería la siguiente pregunta. ¿Cuál consideran que es el principal reto que enfrenta esta intersección de juego y ciudad? Específicamente en el contexto latinoamericano, ¿no? Que sabemos que tiene como sus propios retos y sus propias condiciones. Sí, bueno, me parece súper interesante lo que Cintia decía, ¿no? ¿Qué pasa si es que cierran los parques, por ejemplo? Y me acordé de una anécdota que nos pasó a nosotros como Huasipichanga, que un día hicimos un parque de bolsillo, ¿no? Había un parqueadero en pleno centro de la ciudad. En realidad, en Cuenca, en Ecuador, el centro de la ciudad no tiene tantos espacios de juego, por decir que tenga alguno, ¿no? Entonces, ocupamos este parqueadero y trajimos músicos, hicimos minigolf, una pequeñita cancha de fútbol y llegó un montón de gente. Y a las 5 de la tarde, pues se acabó el evento, levantamos todo y nos fuimos. Y a las 2 semanas nos llama una de las vecinas y nos dice, imagínense que mi hija de 4 años estuvo en el parque, estuvo súper feliz y al final del día le llama a su abuela a contar, vinieron estos chicos y chicas y construyeron este parque
y a las 5 de la tarde vino un camión y se llevó el parque. Y ahora tengo miedo que se lleven también el parque donde juego los sábados, que es el parque más grande de la ciudad. Y nos quedamos pensando, ¿no? Como que el impacto que pueden tener estas cosas, positivo, negativo, y lo que significa, ¿no? Para alguien que está en desarrollo. Y yo creo que en ese sentido, uno de los mayores problemas en el contexto latinoamericano es a qué le damos espacio en el espacio público, ¿no? ¿Qué ocupa el espacio público? Y en este nivel de urbanización que crece tan rápido, ¿cómo vamos a priorizar algo como el juego, que todavía muchas personas creen que no es importante, creen que es secundario, ¿no? Y hablaba Pablo de Bernard Van Leer, ellos tienen programas que de verdad vale la pena revisar sobre el juego, sobre el desarrollo en la primera infancia, y uno de estos programas habla, ¿no? Sobre qué significa el desarrollo cognitivo y físico a través del juego. Y yo me quedaba sorprendida porque una de las cosas que ellos encuentran en su investigación es que nosotros queremos que nuestros niños y niñas estén súper seguros, ¿no? Entonces hacemos estas canchas que son lo más planitas, pónganle esponja al piso porque si se caen que no les pase nada. Y resulta que los niños y niñas que han venido desde esa época, desde que los parques se hacen más seguros y los espacios de juego se hacen más seguros, no desarrollamos los mismos músculos que los niños y niñas que sí podían ir y subirse a un árbol y tal vez caerse del árbol. Entonces, en realidad estamos limitando ese desarrollo físico, el desarrollo también social, cognitivo y esa conexión de los niños con la naturaleza y con la comunidad. Y no solo eso, sino que también en este tiempo de urbanización tan grande, también estamos limitados en el tiempo que tenemos para jugar. Entonces, si por ejemplo los niños y niñas no pueden acceder a un parque a 5 minutos, 10 minutos de su casa, al que pueden caminar, ahora las ciudades les ha dado por hacer estos megaparques, ¿no? Entonces uno tiene que viajar una hora y media para ir al megaparque el domingo, porque entre semana no, los padres de familia, madres de familia están estancados en el tráfico 2 horas, y todo eso es menos tiempo para niños y niñas para que jueguen y para que se desarrollen, y también para los cuidadores de esos niños y niñas, ¿no? Que también tienen menos tiempo para generar una conexión. Y ya estamos viendo desde el nivel de investigación el impacto que eso causa en cada una de esas personas, pero también a nivel de sociedad, ¿no? Entonces creo que es importante que pensemos en el urbanismo como cómo podemos darle prioridad a las conexiones humanas. Y una de esas herramientas que puede mejorar esa conexión humana es definitivamente el juego. Primero, híjole, me encantó eso de Cintia de la energía que te transmiten los parques, ¿no? Es algo bien, bien potente y que no nada más es de niños, ¿no? Es de todo ser humano cuando entra en un espacio verde, que le cambia la percepción sensorial, te da tranquilidad en la cabeza, y yo creo que eso, dotar de esos espacios a los niños, pues debería de ser una obligación y un derecho en todas las ciudades, ¿no? Y pensando en ello, llevo muchos años con una investigación de no nada más los parques, sino en el espacio público, pues el otro elemento predominante en las ciudades, que son las calzadas, banquetas, aceras, andenes y como les llamemos en nuestros distintos países en América Latina, y cómo esa falta de diseño y de detenerse a pensar lo importante que es ese elemento cuando va un niño de la mano con su mamá, con su familia, que lleva su triciclo al lado, que va al parque, y cómo ese ancho, a veces la falta del árbol, que es muy estrecho, los coches muy cerca, le cambian totalmente la percepción a los niños y a los adultos de si es un espacio agradable y por el cual quieres caminar y quieres ir diariamente al parque, ¿no? Yo creo que eso abre muchas preguntas de
¿Por qué no se le dedica tiempo para pensarlo bien? ¿Por qué no se involucra a los niños en este proceso? ¿Y por qué no nuestras ciudades deberían de tener ese tipo de andenes más seguros, más confiables para los niños? Y me da pie a dos reflexiones que comparto con esta pregunta. La primera tiene que ver con ese proceso co-creativo que cada vez más es fundamental, y ya lo mencionaba Viviana y también Cintia. No podemos ya detenernos en este involucramiento para concientizar y traer a los niños al proceso de definición de qué es lo que queremos en los parques, qué es lo que vamos a hacer en el futuro en nuestras banquetas, en nuestro espacio público. Segundo, porque a través de ese proceso, pues son ellos los que están adquiriendo ese conocimiento y esa valoración por estas cosas que hace 20 o 30 años no se tomaban en cuenta por muchas autoridades, muchos profesionales, que completamente los dejábamos a un lado, y estamos viviendo parte de las consecuencias de esa falta de involucramiento de estas gentes en ese proceso de creación de nuestras ciudades. Y el otro, que creo que es bien importante, es cómo vamos a ir hacia adelante en un proceso didáctico y cómo lo vamos a poder, la palabra en inglés, mainstream, cómo va a ser la moneda común con la que se planifiquen los espacios públicos en el futuro. Y yo creo que ahí los ejercicios y los esfuerzos que hacen prácticas profesionales que se dedican justamente a esto, organizaciones civiles, organizaciones de investigación que están realmente abocadas a entender esto, en su conjunto nos van a dar las pistas y las pautas para que nuestras ciudades en el futuro sean mucho más inclusivas e incorporen todo este proceso con los niños de juego en la ciudad, y no nada más de experimentación, sino de resultados para que nuestras ciudades sean mucho mejores en el futuro. Voy a englobar tanto la participación de Vivi como de Pablo, porque considero, ¿no?, que el principal reto al que se enfrentan nuestras ciudades es no haber sido diseñadas para tener los suficientes espacios recreativos, ¿no? No tenemos espacios donde la sociedad pueda salir a jugar sin importar la edad, ni mucho menos las condiciones físicas. Hay una falta de planeación que se refleja particularmente en cuestiones de ubicación, como bien lo mencionaban, de accesibilidad y de diseño. Pablo mencionaba algo muy importante, ¿no? Porque es uno de los retos al que nos enfrentamos es que estas ciudades o estos espacios no son diseñados tomando en cuenta los requerimientos, las necesidades de nuestra población. Muchas veces estos espacios se instalan en lugares donde no se necesitan, y mientras que existen otras zonas carentes de espacios que inviten al juego, o donde estos espacios son equipados con juegos que no están diseñados para ser usados para que todas las personas los puedan disfrutar. Por eso es que necesitamos diseñar espacios tomando en cuenta la opinión de la comunidad, de los niños, del usuario, de todos, ¿no?, para que estos sean realmente aprovechados y disfrutados por los niños, por los jóvenes, por los adultos mayores. Y bueno, como tercer reto, es que también yo veo que muchas veces no se siguen los lineamientos internacionales para la instalación de módulos de juego. Sabemos que hay documentos que contienen recomendaciones, pero al no ser obligatorios en México o en Latinoamérica, muchos de estos espacios son creados sin tomar en cuenta dichas recomendaciones. Y eso también es un reto que nosotros debemos de impulsar para que las cosas, para que realmente tengamos parques con mucha calidad, con mucho valor. Es súper interesante también esta parte, como dices, ¿no?, de dónde se ubican y se distribuyen estos espacios, ¿no? La realidad es que, por ejemplo, en la Ciudad de México pues están centralizados y hay un montón de colonias, de delegaciones que no tienen acceso al mismo número de espacios de juego o de convivencia, ¿no? Estas respuestas nada más hacen que nuestro corazoncito a cada lado de Masia se emocione, porque justo era el objetivo de hacer de hacer paisajes de juego, el que pudiéramos tener este tipo de conversaciones, escuchar estas anécdotas
en español, ¿no? En nuestra lengua y desde nuestro contexto latinoamericano, que es bien importante. Hemos identificado que justo es una de las barreras, ¿no? Para poder volverlo mainstream también tenemos que hablar de ello y tenemos que, como dicen por allá afuera, cacarear un poco acerca de qué es lo que se está haciendo, quiénes son estos actores, ¿no? Así como ustedes que están trabajando incansablemente allá afuera, experimentando, observando y analizando todo lo que nos va moviendo, ¿no? Y cómo podemos mejorar, cómo podemos generar más espacios. A mí me voló la cabeza esta idea de que es una gran forma de hacer justicia, definitivamente, integrar las voces de niñas y niños, pero también de todas las comunidades en lo que sucede allá afuera. Es la mejor forma de hacer justicia para todos, de crear ciudades donde seamos todas y todos bienvenidos. Y esta otra de ¿a qué le damos espacio en la ciudad, en las ciudades en América Latina? Pero también ¿a quién le damos espacio, no? También la manera en la que diseñamos, como bien dice Cintia, como ya se diseñaron las ciudades, dictaminó a quién sí y quién no podía estar allá afuera. Y es este momento y estas ideas desde donde podemos transformar ahora a quién le toca estar allá afuera, quién sí puede ocupar el espacio público. Pues yo en lo personal también me quedo con muchísimas reflexiones. Creo que sus respuestas nos dan para un capítulo muchísimo más largo, ¿no? Desde las definiciones propias del juego, en donde si bien estas definiciones son como estos momentos, pero al final estos momentos permean la vida cotidiana y permean toda la ciudad. Y el juego no se define por un espacio específico, sino que es justo el estado mental del juego y que las ciudades deberían permitirnos poder jugar y poder acceder a estos momentos mágicos en todo momento, ¿no? Lo de la banqueta me encanta porque justo es el espacio público por excelencia y otra vez, ¿a qué le estamos dando espacio o a qué no le estamos dando espacio, ¿no? También estas decisiones se siguen tomando y estas decisiones son las que siguen dándole valor o no a ciertos rangos de edad y a ciertas personas. Entonces es súper importante lo que existe en el espacio construido, no solo para niñas y niños, sino también para otros grupos generacionales, ¿no? Podríamos hablar de esto probablemente todo el día, pero ya nada más quisiera recomendarles una lectura que vamos a hacer en cada episodio por si alguien que nos está escuchando quiere profundizar más en el tema. Hoy nos gustaría compartirles una que seguramente ustedes tres han escuchado. Es esta publicación que se llama Diseñando Ciudades para la Infancia Urbana. Es una publicación de 2017 que forma parte de la serie Cities Alive de Aaron Forsyth. Y esta nos gusta mucho recomendarla porque es una lectura rápida, es muy ligera, muy clara, está traducida al español y es de descarga gratuita. Entonces cualquier persona puede acceder a esta y lo importante es el contenido, ¿no? Nos brinda un panorama general de todos los beneficios de salud, bienestar, económicos, seguridad, sociales, ambientales, justo para las ciudades que colocan al centro de su toma de decisiones a las infancias urbanas y al juego. Nos da como varios casos de estudio en diferentes contextos globales y nos sugiere recomendaciones para líderes y legisladores de las ciudades, desarrolladores e inversionistas y profesionales del entorno construido, porque como bien nos dijo Mariana al inicio, esta no es una tarea que podamos hacer solitos. Ya escuchamos desde la mercadotecnia, desde una abogada, desde un urbanista y como todos buscamos un bien común. Entonces esta publicación para nosotras es un gran comienzo para adentrarse a la intersección de juego y ciudad. Pues muchísimas gracias a Viviana, a Pablo y a Cintia por compartirnos su tiempo y sus experiencias. Y para saber más del trabajo de estas increíbles personas pueden encontrar a Viviana en @guasipichanga,
a Pablo en @WRI_México y a Cintia en @ProductosJumbo. Y bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio de Paisajes de Juego. Si desean conocer más de esta miniserie, visiten coolhuntermx.com y masiestudio.com y síganos en nuestras redes sociales como @coolhuntermx y @masiestudio. Hasta la próxima. Gracias, chao. Muchas gracias. 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 Paisajes de Juego es una colaboración entre Cool Hunter MX y Masia Studio, apoyada por el Seminario Global de Salzburgo y la Asociación Nacional de Parques y Recreación de México. Si tienes un proyecto o marca y quieres sumarte a esta iniciativa, pues tu nombre o proyecto aparecería aquí.